el genoma es la totalidad del material genético de una especie. Es decir, nosotros tenemos el material genético de toda la especie, solamente que no se lee. Nosotros contenemos la información de toda nuestra especie, de todos los rasgos, de todos, pero solamente se lee lo que nosotros nos hace como somos. Nosotros poseemos el genoma, poseemos la información de toda la especie, pero solamente somos lo que se lee. Tenemos activados estos genes, lo que a mí me hace tener pelo negro, bien usar anteojos, tener miopía, eso se lee. Bien, ¿se entendieron estos conceptos? ¿Genoma es lo mismo que cromosoma? ¿Cómo? ¿Genoma es lo mismo que cromosoma? No. El cromosoma es cómo se va a condensar la cromatina, que va a formar dos cromátidos y se van a unir para formar un cromosoma. El cromosoma a mí me sirve como una estructura para guardar información de manera muy condensada dentro del núcleo y mantener seguro a mi ADN. El genoma es la totalidad de la información de toda mi especie, es decir, de toda la raza humana. Esto es el genoma humano. Claro, el cromosoma guardaría lo que es la información de una célula nomás. Y el genoma sería de todas las células de todos los... No, el cromosoma tiene la información, pero son cosas muy diferentes. El concepto de genoma se refiere al material genético de toda mi especie, de todos los seres humanos que yo lo tengo. El cromosoma es como yo guardo y resguardo esa información, como yo la condenso en un cromosoma y yo la protejo justamente por la estructura que tiene el cromosoma. Las partes que no se van a leer se van a ubicar hacia el centrómero y las partes que sí se van a leer se van a ubicar hacia el telómero. Ese es bueno todo. Pero esa es la diferencia. ¿Entiende la diferencia entre un cromosoma y lo que es el genoma? El genoma es total y el cromosoma sería una parte, o varias. Sí. Exactamente. Bien, perfecto. Tiene que tener claro bien todos estos conceptos. Eso que le dije ahí. Yo le había preguntado en el grupo el tema de si conseguían una impresora, porque el otro día me dio una idea muy buena Fernando, y es que él me pidió mi Power y él lo que hizo fue imprimirlo antes de la clase, y durante la clase él fue anotando sobre todas las hojas, fue anotando un montón de cosas. Y eso sería buenísimo para cuando demos metabolismo. Es decir, yo pasarle desde antes el power de metabolismo, y a medida que nosotros vamos desarrollando la clase de metabolismo, ustedes van anotando todo lo que ustedes quieran, los datos que ustedes quieran, en sus hojas con las diapositivas. Y más que nada, por eso le pregunté el tema de si tienen impresora o no. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Ok, entonces sigo. Entonces, las características de lo que es la replicación. Primero que todo, sí o sí, yo necesito copiar algo. Necesito copiar información de un lugar. ¿De dónde? De un molde. ¿Bien? De un ADN que me va a servir de molde. Luego vamos a ver que las polimerasas, como le expliqué ahí, bien, van a trabajar en el sentido 5-3. Es decir, si yo tengo a mi cadena 3-5 y si va a ser la complementaria a mi ARN, sí o sí va a trabajar de 5-3, porque va a ser complementaria a la 3-5. Entonces, la síntesis va a ser 3-5. La transcripción va a ser 5-3. Es muy importante que sepan eso, que sepan esa diferencia, porque les pueden preguntar tal cual así se pregunta. La síntesis es 3-5 y la transcripción es 5-3, al igual que la traducción. La traducción también es 5-3. Ya como dato les tiro ya. Bien. Y luego vamos a ver que a diferencia... La síntesis del ADN es 3-5 y la transcripción es 5-3 del RNA.
Exactamente. RNA es lo mismo que ARN. Bien. Y después vemos que los sustratos, es decir, lo que yo voy a utilizar para hacer esta no. Un ARN mensajero con la copia, yo no voy a usar timina, sino que voy a usar uracilo. Entonces los sustratos son adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces yo necesito una hebra molde para copiar. Vemos que la ARN polimerasa trabaja en sentido 5'3 y que sus sustratos van a ser lo mismo que en el ADN, pero en vez de timina voy a usar uracilo. Esa es la diferencia cuando yo transcribo. Cuando yo transcribo lo estoy haciendo sobre ARN. Y el ARN trabaja con uracilo, no trabaja con timina. Cuando yo lo lea, va a ser como que yo estoy leyendo una timina. Pero como estoy leyendo el ARN va a tener uracilo. Bien. Porque su estructura, la estructura del ARN, no me permite trabajar con lo que es la timina. Pero cumple la misma función. Bien. Esas son las características de la transcripción. Bien. Ahora algo muy importante. Bien. Y ahora voy a dibujar mientras van leyendo. Bien. Bien. Como ustedes van a poder ver ahí, yo a la hora de transcribir voy a tener un orden. Bien. Ese lugar donde yo transcribo, que yo leo mi información, se va a llamar sector codificante, sector codificador, o también se puede llamar cistrón. Me está hablando de la misma cosa. Es el sector de ADN que yo voy a leer. Y nosotros lo vamos a contar por nucleótidos. ¿Bien? Entonces, desde el punto del ARN que yo empiezo a copiar, ¿bien? Es decir, el nucleótido donde yo empiezo a copiar para adelante, se dice que estoy en corriente abajo. En cambio, de el nucleótido donde empieza mi transcripción para atrás, es decir, donde no se va a copiar, se llama corriente arriba. Es importante que ustedes sepan si cuando les hablen de corriente abajo o corriente arriba, para poder saber dónde están ubicados. Sí, Michael. En el Power está escrito los dos corriente abajo. ¿Lo viste? Ahí me equivoqué, perdón. Ahí correcto. Gracias, Michael. Bien. Entonces, yo, desde el que voy a transcribir para adelante, va a ser corriente abajo. Desde que yo no voy a transcribir para atrás, es decir, acá ya no está copiando nada,
esto es antes de empezar a transcribir, es corriente arriba. Y del que yo empiezo a transcribir para adelante, yo voy a representar a los números con un más. Más 1, más 2, más 3, más 4. Ahí yo estoy transcribiendo. Lo que está antes de eso van a ser números negativos. Me van a indicar qué tan alejado yo estoy de donde estoy transcribiendo. Va a ser el nucleótido menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eso va a ser corriente arriba. De donde yo empiezo a transcribir para adelante, voy a tener más 1, más 2, más 3, más 4, va a ser corriente abajo. Entonces, cuando a ustedes le digan corriente arriba o corriente abajo, ya saben a dónde se refieren. Si les dicen corriente abajo, tal número, corriente abajo quiere decir en tal nucleótido a partir de donde está transcribiendo el ARN. Si le dicen tal número corriente arriba, es ese número a esa distancia alejada de donde yo empecé a transcribir. Es muy importante que manejen eso, que sepan ubicarse en la cadena. Si están hablando de corriente abajo, donde yo estoy transcribiendo, o de corriente arriba, donde yo todavía no empecé a transcribir y me está indicando qué tan alejado yo estoy de donde se transcribe. Y es importante que sepan ubicarse, porque hay preguntas relacionadas a eso, porque hay estructuras que se van a ubicar en un lugar u otro de mi ADN, y si me mencionan esas estructuras y me mencionan a qué altura están, yo tengo que saber cómo se llaman. ¿Bien? Eso es importante y lo tienen que saber. Entonces, cuando yo voy a copiar de lo que es corriente abajo, bien, del primer nucleótido en adelante, corriente abajo, yo hago la primera transcripción. Bien, esto se llama transcripto primario. Corriente arriba y corriente abajo se cuenta a partir de yo estoy transcribiendo mi transcripto primario, es decir, la primera copia de ARN de justamente de mi sector codificante, que es la hebra de abajo. Entonces, ¿por qué se llama primario? Porque a medida que yo voy avanzando en el proceso de transcripción, este mensaje de acá va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque yo necesito que sufra ciertos cambios antes de poder leerse la información. Yo no puedo tal cual así como está leer esto. Yo necesito que sufran ciertos cambios. Necesito que se acorten algunas partes, que se junten algunas partes, que se alejen, que se eliminen cosas, que se metan cosas. Entonces, por ahora, corriente arriba y corriente abajo me indica de dónde está mi transcripto primario, mi primer copia de ARN. ¿Qué ARN lleva a cabo esto? El ARN mensajero. Bien. Entonces se llama el ARN primario, también puedo decir su nombre de pre-ARN mensajero, porque todavía, así como está, yo todavía no lo puedo leer. Bien, ¿se entendió esto? Corriente arriba y corriente abajo, y cómo se representa. Sí, señor. Bien. Sí, pero tengo una pregunta. ¿Esto nos serviría para identificar qué gen se va a copiar, digamos? No te escucho, un poquito más fuerte, por favor. ¿Este nos sirve para saber qué gen vamos a copiar? ¿En qué parte ubicada del ADN? ¿Qué parte? ¿Qué, perdón? ¿Qué gen se va a copiar, dice?